407-505-107. 407-505-1007. Danos tu opinión o sugerencias de cómo te podemos dar más. Y gracias por escuchar Más 100.7. This will be my greatest performance. Here we go. We came, we saw, we kicked its ass. Bienvenidos a Caja Musical, un espacio dedicado a la música y la actualidad, con anécdotas, entrevistas, opinión, agenda cultural y de eventos de la Florida Central y Venezuela. Nos escuchas a través de Más 100.7. Caja Musical comienza ahora. Y ahora con ustedes, Ignacio Carrasquero. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Caja Musical a través de Más 100.7 FM, porque tus oídos merecen más. Y estamos como todos los días, lunes y viernes, a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, a través de esta señal 100.7 FM y a través de www.más100fm.com. Nuestra página web oficial, nuestras redes sociales también, @más100fm, @caja musical _ y para la señal en la ciudad de Orlando, 100.7 FM. Como siempre, mil gracias a Efraín González por la ayuda, la asistencia técnica para poder llegar a todos ustedes en esta nueva edición, hoy 15 de junio del año 2026. Bueno, estos últimos días con bastante actividad deportiva en cuanto al Mundial de Fútbol se refiere. Y bueno, ha habido unas cuantas sorpresas en estos primeros 4 días de competición, pero bueno, vamos a ver si al final de la edición del programa de hoy nos da un tiempito de repasar un poquito los resultados. Por lo pronto, quiero darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, la doctora, la abogado Diane Claxton. Ella es abogada especializada en inmigración. Buenas noches, Diane, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por recibirme hoy. No, muchísimas gracias a ti por acompañarnos y para que conversemos un rato, bueno, sobre todo el tema migratorio, ¿no? Que ha estado bien complicado, por decirlo menos, en este año y medio, año y tantos meses que tiene la presente administración del actual presidente Donald Trump. Y bueno, quería preguntarte, hablando en líneas generales, ¿no? Porque bueno, obviamente como venezolano pienso en el tema de Venezuela, pero obviamente abarca muchas nacionalidades todo lo que está sucediendo. Y Sí. ha habido medidas, contramedidas, demandas ante jueces federales, decisiones del Tribunal de Justicia bueno, pensaba yo en Venezuela Tribunal Supremo, acá se llama la Corte Suprema de Justicia. Entonces, bueno, para que nos pusieran un poquito al día, primero, cómo está el panorama general y cuáles han sido las más recientes medidas. Bueno, hay algunas cosas que son de buena noticia. Muchos venezolanos, actualmente estuve hablando de esto con una como compañera de trabajo, porque yo vi que hubo muchos venezolanos que y actualmente votaron por esta administración porque le hicieron promesa que iba a sacar Maduro, iba a arreglar el país, y muchos cubanos también. Y lo que estaba diciendo a ella es que yo creo que hubo una manipulación donde mucha gente le dijeron que el Partido Demócrata es más como
socialista, comunista, y por eso que mucho de las personas que llegaron de esos países con donde hubo dictadura comunista, dictadura socialista, pensaron que era mejor votar por esa administración. Pero muchas cosas, lo que sucede es que mucha gente no sabe la historia de este país y la historia de ese presidente. Entonces, desafortunadamente, es algo que él había dicho en la primera administración, que él hizo un comentario de por qué estamos teniendo gente, toda esa gente de esos países no quiero decir la palabra, pero él dijo, necesitamos más personas de Europa, y eso actualmente lo que está implementando. Están buscando cualquier manera de quitar como un estatus legal a la gente. Entonces, prácticamente yo creo que todos los países le quitaron el TPS. El único país que sigue con TPS es Ucrania, y actualmente, muy recientemente, creo que la semana pasada, hicieron una extensión de 6 meses por la gente de Líbano. Pero es porque en Líbano están en plena guerra ahora, entonces. Pero la estrategia es como quitar el TPS y enforzar más deportaciones. Entonces, por ejemplo, hubo mucha gente con TPS que tenía una orden de deportación porque perdieron su caso. Pero ya sabemos que con el TPS no te pueden deportar. Y ahora todas esas personas están en riesgo de deportación, y han deportado mucha gente, hasta han deportado cubanos también, porque tenía ya órdenes de deportación. Una cosa, un cambio que también, que fue una de las primeras cosas, fue cómo enforzar la deportación. Bajo las presidencias de Obama y de Biden, ellos en realidad no estaban enforzando deportación en contra de personas que no tenían crimen. Mientras que esa administración, hay mucha gente, están diciendo creo que 90% de la gente que han sido deportados o han sido detenidos son personas que no tienen crimen. O si tienen crimen, son crímenes como algo de tráfico. Yo escuchaba el otro día, Dayan, precisamente sobre eso que mencionas. De acuerdo a las estadísticas, una investigación que hizo el Washington Post, las personas con delito grave de todas las detenciones que ha habido desde la actual administración ronda apenas el 3%. O sea que estamos hablando que 97% de las personas, algunos tendrán quizás una parada de tráfico, un misdemeanor, etcétera, pero no tienen delitos violentos ni delitos graves, ¿no? Entonces ahí se cae un poco el discurso eso de worst of the worst, como que no es más que un discurso político. Te pregunto, porque tú mencionas ahí algo que quizás algunos lo hemos visto así desde el comienzo, otras personas no les gusta decirlo porque sienten que es muy delicado decirlo, pero pareciera que es la realidad, ¿no? Hay un tema de fondo que es racial, hay un tema de fondo, son bienvenidos los inmigrantes de África, pero los blancos de Sudáfrica, con el tema de calidad de persecución, y fueron 90 personas, creo. No, son bienvenidas las personas de Noruega, pero no son bienvenidas la gente de Haití, no son bienvenidos la gente de Sudamérica, no son bienvenidos de otras latitudes. ¿Tú lo ves así también? Exactamente. Las personas, ellos dieron como estatus de refugiado a la gente de Sudáfrica que son de descendencia europea, diciendo que están perseguidos, pero mucha gente dice eso es mentira, no están perseguidos. Y ahora, de hecho, muchos de ellos quieren regresar, porque un tema que me hizo reír es que él pensaba, o la administración pensaba, que esa gente iban a venir y trabajar en la agricultura, porque ya se fueron muchos inmigrantes y que hacía esos tipos de trabajo que la mayoría de la gente de Estados Unidos no quieren hacer. ¿Y qué sucede? Muchos de esos inmigrantes que llegaron de Sudáfrica no saben nada de la agricultura, no saben nada de cómo trabajar en una finca. Entonces, eso es algo que ahora actualmente muchos de ellos dicen que quieren regresar, porque no pensaba que la vida iba a ser diferente aquí, que no iban a tener que trabajar, pensaba que tal vez iban a venir como y vivir como millonarios, y no es así. Pero 100% lo que tú estás diciendo, y eso está afectando al mundial también. No sé si sabe, pero dicen que están actualmente hablando de cambiar algunos de los juegos a Canadá,
por ese tema de inmigración, donde la gente no puede tener visas, a veces están entrando y no lo dejan entrar, lo pararon en el aeropuerto, entonces eso está causando mucho problema, donde FIFA está diciendo que ahora va a tener más juegos en Canadá, donde había tenido como esa decisión que iba a ser más en los Estados Unidos por tema de visa. Entonces, esa actitud de como queremos solamente gente de Europa, y el problema con eso es la gente de Europa no quieren venir aquí a vivir porque ellos tienen muchas cosas que nosotros no tenemos. Tenemos salud médico como ellos tienen universidades gratis, tienen mucho beneficio como la seguridad social. Hay muchas cosas que aquí no son gratis y uno tiene que pagar para Obamacare. La gente piensa que Obamacare es gratis. No, tú estás pagando Obamacare. Lo que hace Obamacare es que hay un equilibrio donde tú no estás pagando tanto basado en lo que tú ganas, pero antes era como mucho lo que la gente pagaba. Entonces, países así de como dice, first world country, países ellos ya tienen mucho beneficio que uno piensa que los Estados Unidos debería tener, pero no lo tenemos, porque mucho es de dinero, de cómo ganar dinero y no necesariamente por el pueblo, pero en muchos de esos países en Europa sí, ellos sí piensan en el pueblo, aunque la gente quejan de los impuestos, pero los impuestos van para el pueblo. Entonces, no sé cuál es la mejor manera. Y no tan lejos, porque sin ir tan lejos también tienes a Canadá, ¿no? Canadá obviamente tiene seguridad, tiene salud universal, perdón. Sí, sí. Tiene, obviamente se paga bastante impuesto, pero hay muchísimos beneficios también que vienen de esos taxes, ¿no? Y obviamente, bueno, yo no recuerdo cuando se prometió el Estado 51 que iba a ser Canadá, después se dijo que iba a ser Groenlandia, ahora que es Venezuela, etc. Pero bueno, es parte de lo mismo y da risa que algunas personas caen en ese juego, pero bueno, es un tema. Ahora, tú te refieres al Mundial, ciertamente ha habido mucha polémica ahora a las 9 o 10 de la noche juega Irán frente a New Zealand, Nueva Zelanda, y Irán está en un grupo que juega aquí en Estados Unidos, pero están obligados, por esta administración les obligaron que no pueden dormir acá, entonces ellos tuvieron que viajar en avión a entrenar, juegan hoy y al terminar el partido tienen que devolverse a México, donde están durmiendo. Entonces, fíjate, la FIFA permite eso, que no, yo diría que no es fair play, ¿no? Porque el equipo va a llegar cansado, tiene que agarrar un avión, pero no, bueno, eso es de las cosas, digamos, polémicas que han sucedido, entre otras cosas. A muchos fanáticos de Irán no se les permitió venir, a fanáticos de Paraguay no les dieron visa, tuvieron que reventar los tickets, los tickets asignados para algunas selecciones fueron quitados, Uzbekistán los revisaron de manera un poco abusiva, si se quiere. A un jugador de Irak le prohibieron la entrada, y así pues, hemos visto unas cuantas cosas que obviamente no generan el mejor ambiente para el World Cup, que se supone que es la hermandad, etcétera, entre las naciones. Pero sí he visto, para ser honesto, porque yo he visto bastante, creo que he visto todos los juegos hasta ahora, han estado llenos, los estadios sí han estado llenos, sí ha habido buena forma, pero sí ha habido toda esta polémica, ¿no? Alrededor de las naciones, principalmente de origen árabe o latinas, ¿no? Y actualmente eso fue como una queja porque no sé si tú te acuerdas del año pasado, yo estuve en una entrevista y actualmente iba a entrar en la entrevista de matrimonio de buena fe y me dijeron, abogada, disculpe, no podemos aceptar a tu cliente porque él viene de uno de estos 39 países que designaron que no iban a dar como ni visas ni aprobo de ajuste de estatus, ningún beneficio, aprobo de naturalizaciones, aprobo de permiso de trabajo, aprobo de residencia. Entonces mi cliente estuvo ahí con su esposa que es ciudadana y bueno, no se enojaron conmigo porque vieron que fue la señora dijo, nosotros recibimos esa orden directamente de arriba, no podemos ni siquiera tener entrevista y disculpe que ustedes estuvieron ahí esperando todo el día. Entonces actualmente ahora te pregunto, Dayan, sí. el tema de la pausa administrativa para Venezuela, Cuba,
y todos los otros países que están en esa lista. No se supone que ya un juez federal dijo que había que reanudar todas las Exactamente. Ujú. solicitudes. Bueno, Entonces, no exactamente, se pero está cumpliendo entonces. eso fue hace muy poco tiempo, eso fue Ok, hace, no sé, 2 o 3 semanas, no ok, mucho tiempo, ni siquiera un mes, donde ok. el juez dijo que sí tenía que seguir porque no dieron razón de por qué lo estaban haciendo. Simplemente queremos hacer una revisión exhaustiva. Entonces el juez dijo, no, uno no puede hacer eso porque se parece como de nacionalidad. Ustedes eligieron las naciones que no te gustan y dice, vamos a poner una pausa. Entonces sí, es verdad que deberían estar recibiendo respuestas ahora o entrevistas ahora. Eso sí es verdad, pero eso fue algo muy reciente. Entonces, lo bueno es que hay muchas organizaciones, ONGs, abogados de inmigración, organizaciones que están actualmente peleando con muchas cosas que quiere implementar esa administración. Entonces, no están logrando todo, pero sí, eso fue como, no sé, una pausa de, bueno, eso pasó creo al final del año pasado, tal vez octubre, entonces octubre, noviembre, y ahora eso paró en junio. Entonces, fueron muchos meses de personas ahí en limbo sin tener respuesta, desafortunadamente. Pero ya estamos viendo que sigue la batalla hasta con el TPS. No sé si ustedes vieron lo que pasó con los Sí, sí. congresistas que quieren hacer el TPS. Entonces, eso me da como un poco una luz de esperanza que tal vez algo puede suceder. No estamos simplemente esperando a la Secretaría de Seguridad Nacional, estamos también pensando cómo podemos hacer para ayudar a los inmigrantes, como los congresistas. Fíjate que con el tema de Venezuela en particular, Uh eh, -huh. dos ejemplos de personas cercanas. Una persona que tuvo su entrevista de asilo luego de como 11 años Uh -huh. y ya tiene más de un año y medio esperando respuesta y no le llega la respuesta. Probablemente tenga un caso fuerte, pero para no aprobárselo, Uh -huh. que espere. Y en cambio, conozco un caso de una persona que realmente tenía un caso muy flojo y sí le llegó la respuesta negativa en una semana, ¿no? Entonces, pareciera que la gente que tiene caso sólido, bueno, se demora mucho y no le llega la respuesta. Sí, porque no, tal vez no lo quieren aprobar. Yo tengo una conocida que trabajaba en la oficina, en una de esas oficinas de asilo, y yo escuché como que ella quería aprobar un caso y su supervisor vino y le dijo, tú tienes que buscar una forma de negar ese caso. Y ella dijo, pero ¿por qué? Si la persona tiene un buen caso, yo lo quiero aprobar. Y la supervisora dice, no, tenemos que buscar una manera de negarlo, busca cualquier cosa, porque lo están presurando de no aprobar casos. O Entonces, sea ahora que ahí se va por la borda todo lo que siempre se ha pregonado Estados Unidos, el debido proceso, el deber ser, la honestidad, la transparencia, todo eso se va por la borda entonces, porque si la persona tiene un caso simplemente no les da la gana de aprobarlo, obviamente no hay fair play, ¿no? Como hablando en sí, términos de sí. fútbol. Y como entonces están obligando a pasar a casos a la corte y tengo un cliente que él tuvo, era un colombiano, tenía un buenísimo caso fuerte, estuvo en un partido político, persecución, tuvo amenaza de muerte y yo juraba que iba a aprobar ese caso y él recibió una alegación que lo iban a pasar a la corte. Entonces yo estoy viendo como personas con buen caso que normalmente debería haber recibido una aprobación en UCIS y lo están pasando a la corte. Entonces yo de verdad pienso que es como la estrategia del gobierno de apresurar para no aprobar esos casos porque técnicamente la oficina de UCIS no puede darte una deportación. La única cosa que puede hacer es pasarte a la corte y el juez sí te puede dar una deportación. Entonces, Te pregunto, allá ya no desde el punto de vista jurídico, pero desde el punto de vista humano o bueno, quizás político, no lo sé. ¿Y por qué esa rabia? ¿Por qué ese afán de querer sacar a todas las personas que tienen, muchas de ellas que tienen años aquí, que han hecho las cosas bien, que contribuyen a la sociedad en este país, que contribuyen con sus taxes, con su trabajo, con su creatividad? ¿Por qué el odio? ¿Por el color de piel? ¿Porque la religión no es la misma? ¿A qué se debe este empeño de
vamos a sacar Sí. a millones y millones de personas. Bueno, yo te explico, yo soy de Nueva York y siempre he dicho cuando durante las elecciones decía esto, si una persona viene de un estado y toda la gente de ese estado no lo aguantan, entonces el resto del país debería ver como, ¿cómo es posible que la persona viene de ese estado y nadie lo soporta en ese estado? Ahora, si vamos a la historia, en Nueva York es algo muy conocido la historia de esa familia, que el papá de este señor que está en la Casa Blanca ahora, el papá lo arrestaron en los años 40 en una manifestación apoyando a los nazis. Entonces, eso fue en la época de la guerra, como cuando íbamos a entrar, no habíamos entrado en la guerra mundial, pero era como había nazis en los Estados Unidos empujando a la gente, como diciendo que sí, como que lo que estaba haciendo Hitler era algo como bueno. Y el papá, y en Nueva York salió una noticia, se puede ver el reporte policial con el nombre del papá de ese señor que lo arrestaron en una manifestación apoyando a los nazis. Entonces, eso te demuestra dónde viene su familia, de qué, cómo su manera de pensar. El abuelo es de Alemania. El abuelo es de Alemania. Y la razón, para los que no saben, te voy a dar la historia, porque a mí me encanta la historia. Como el abuelo cuando vino a los Estados Unidos era porque había guerra mundial número 1 y él no quiso entrar en la guerra para defender a Alemania. Vino a los Estados Unidos, pasó algunos años y decidió regresar. Cuando él regresó, ellos le quitaron la nacionalidad porque le dijeron que como tú no te fuiste a la guerra, tú esperaste cuando ya la guerra se terminó, nosotros te vamos a quitar la nacionalidad. Entonces tuvo que regresar a los Estados Unidos. Ahora, ¿cómo hizo estos millones de dólares que tiene la familia? Eso es historia, yo no te estoy mintiendo, busca en Google. El papá tenía una casa de prostitución, el abuelo, quiero decir, el abuelo tenía una casa de prostitución y así que ganó el dinero la familia. Ese dinero, el papá, lo invirtió en Nueva York cuando estaban construyendo esos edificios grandes en esa época de construcción. Tomó su dinero, el dinero de su papá, entonces el abuelo del señor, de la casa de prostitución, y con ese dinero invirtieron en edificios en una época donde Nueva York estaba creciendo. Entonces estamos hablando de un dinero que no necesariamente es una familia que viene de una familia de como riqueza, es una familia que ese dinero no es tan limpio. Sí, o sea que básicamente escuchándote un poquito y escuchando el relato de acuerdo a la, digamos, la revisión histórica que has hecho, podría decirse entonces que se trata de puro, simple y sencillo racismo, ¿no? Todas las Yeah. políticas que se están aplicando. Bueno, para nadie es un secreto el Heritage Foundation y la Agenda 2025, que me imagino que es la que se está aplicando. Y cómo esperar entonces, y si quieres responder, que ahorita en un minuto tengo que hacer una pequeña pausa, pero me gustaría que luego de esa brevísima pausa me digas qué se está haciendo. Ya me mencionabas algo desde el punto de vista legislativo con los congresistas, qué están haciendo las ONG para proteger, ¿no?, esa comunidad migrante que son millones de personas que en su gran mayoría son gente de bien, ¿no? Entonces sería interesante que conversemos eso, pero ya mismo, porque la pausa la hago yo mismo acá. Les recuerdo que nos escuchan a través de más 100.7 FM porque tus oídos merecen más. Estamos a través de la señal 100.7 FM para la ciudad de Orlando y a través de www.macienfm.com. Esa es nuestra página web oficial. Y les recuerdo que llegamos a ustedes todos los días, lunes y viernes, 8 de la noche. Nos pueden escuchar desde el norte en Sanford, al este en Oviedo, estamos en el downtown, aeropuerto internacional, y si está hacia el área de Kissimmee o más hacia el oeste, www.macienfm.com, y y todos los programas mañana en nuestra página, en nuestro canal, perdón, de YouTube, Caja Musical, podrán disfrutarlo y compartirlo. Seguimos con nuestra invitada de hoy 15 de julio del año 2026. Hubo sorpresa hoy, por cierto, en el Mundial, Dayan, la actual campeona de Europa, España, que partía como favorita, bueno, no pasó del empate a 0 goles contra Cabo Verde, que es debutante, una pequeña isla del oeste de África. Y bueno, dio ese gran resultado, ¿no? Una isla con menos de 500,000 de habitantes, 400 personas, y empataron contra la gran favorita para ganar el Mundial.
Empataron 0-0. Muy bueno el juego y la emoción de los jugadores y del portero que fue designado Player of the Game fue increíble. Un portero de 40 años que juega apenas en segunda división de la Liga Portuguesa. Y bueno, logró parar tuvo 7 atajadas de balón. Excelente. Bueno, qué bonito cuando hay esas historias en el Mundial, cuando los países pequeños logran aguantar ahí. Haití, bueno, tuvo una muy buena participación, Dayan, en ese primer juego, pero la suerte no estuvo de su lado. Perdieron 1-0 con Escocia, con algo de polémica, algo de duda y polémica, porque parecía que había un penalti a favor que el árbitro Sí. Eso mismo lo pensé. Cosas que pasan. Igual todavía tienen 2 juegos más. Vamos a ver cómo le va a Haití, que vuelve a un mundial luego de, creo que más de 50 años. Creo que fue en el año 74 la última vez. Exactamente, más de 50 años. Entonces, ojalá como que hay 2 más, creo que uno en Filadelfia y uno en Atlanta. Tengo conocido que ya compraron sus boletos. Hablando de los boletos, yo vi algo como a través del fútbol, ¿sí? Actualmente, imagínate, el Unión Europeo, ellos hicieron una queja en contra de FIFA porque Por los dijeron que precios, los ¿no? boletos eran 5 veces más que la última vez. Entonces, mucha gente está diciendo, pero ¿por qué? Porque eso se le hace más difícil para la gente comprar boletos y para viajar, porque si tú vas a viajar y también el boleto y también tenemos ese problema con visas para entrar, se le hace muy difícil. Entonces, yo creo que es algo que, no sé, ellos tienen que arreglar porque o lo están dejando simplemente para los millonarios que tienen dinero y no para la gente que son verdaderos fanáticos de fútbol. Esperemos que hasta ahora, en 4 días, la parte deportiva ha sido muy buena, muy animada. Hemos visto fraternidad entre los equipos opuestos. Esperemos que eso se mantenga y los estadios llenos, porque alrededor del Mundial sí ha habido demasiada polémica acá, porque en Canadá y en México no ha habido problemas, pero esperemos que por lo menos en lo deportivo sigan las cosas saliendo bien como están saliendo. Dayan, te preguntaba, me mencionabas algo de los congresistas. Cuéntanos un poquito de detalle, cuál es esa iniciativa que había estos días con el tema del TPS. Bueno, hay 2 como que es la señora Salazar, que viene de Florida, de Miami, creo. También el Darren Soto, que él es mi congresista. Él está en Kissimmee, Orlando. Y los 2 están tratando de trabajar en un tema de TPS para la comunidad venezolana. Entonces, ¿qué Fíjate, sucede? hay 2 cosas interesantes, Dayan, y disculpa que te interrumpa. Está, por un lado, Darren Soto, quien está en la Cámara Baja en Washington por el distrito de Kissimmee, por la zona de Kissimmee, es demócrata. Y María Elvira Salazar, que está por el sur de la Florida, creo que el área de Miami, ella es republicana. Entonces es interesante Es verdad. porque Y son están ambos trabajando partidos. juntos en Muy esto. importante eso. Muy Me importante. alegro porque ellos saben que como la comunidad venezolana es muy importante para Florida, entonces yo creo que es por eso, porque eso empezó que los congresistas decidieron que van a tratar de como hacer un tipo de TPS para la comunidad, aunque normalmente el TPS se da por la Secretaría de Seguridad Nacional, pero el Congreso tiene mucho poder. Si ellos deciden hacer algo y la mayoría del Congreso, la mayoría de los senadores están de acuerdo, ellos sí lo pueden hacer. Entonces, ellos hablaron de dar TPS por 3 años, en vez de 18 meses, como siempre lo ha dado la Secretaría de Seguridad Nacional. Imagínate, 3 años, eso es mucho mejor. Entonces, ojalá que puedan lograrlo. Tendría que pasar por como los congresistas y después por los senadores. Correcto. Y si ellos deciden, los 2 deciden que sí, técnicamente la comunidad venezolana puede lograr tener tal vez un TPS por 3 años. Como te dije, de mi punto de vista, no voy a como apoyar, no apoyar, pero esperar en esa administración que va a ayudar a la comunidad inmigrante. Ya yo sabía
como de mi experiencia con siendo una persona de Nueva York, con esa familia, de lo que yo sé de esa familia no van a ayudar a la comunidad inmigrante, pero gracias a Dios los congresistas, los senadores sí tienen poder, si la mayoría quieren actuar. Eso aquí es el tema, porque muchas cosas que están sucediendo con esa administración es por el hecho de no actuar. Claro, porque obviamente hay que preservar, ¿no? El tema de la separación de poderes, el tema de eh, eh, la responsabilidad con los temas de corrupción, etcétera. Y obviamente hemos visto que se han hecho muchas cosas. Yo pongo el símil con Venezuela. La gente me dice, no, que exagero, pero bueno, es muy parecido a lo que pasó en Venezuela hace 27, 26, 25 años. El tema de los midterms, obviamente influye, obviamente en el caso de la representante María Elvira Salazar, ella va para la reelección, obviamente está buscando, ella está en un distrito donde más del 80% de la población es hispana. Mucha población hispana está descontenta porque siente desilusión, aunque bueno, obviamente cuando pasan cosas como la que pasó en enero en Venezuela o las declaraciones con respecto a Cuba, obviamente ahí tienen un apoyo de parte de la comunidad hispana, pero también hay mucha que está desilusionada, ¿no? Por el tema migratorio. Entonces, bueno, eso obviamente influye, ¿no? En el tema de estas propuestas para buscar apoyo también de esa comunidad. 100%. Y yo creo que es tan importante ahora para los congresistas porque muchos de ellos, sobre todo los republicanos, tienen miedo de perder su puesto. Y la razón que estoy diciendo eso es porque mucha gente dice, pero ¿por qué el Congreso no hace nada con todo lo que está haciendo esa administración? En realidad, el Congreso no tiene el poder porque no tienen la mayoría. Y Correcto. es lo mismo con la Corte Suprema. Ellos no tienen la mayoría. La mayoría son, y hasta 6 son republicanos y 3 lo pusieron directamente ese señor. Entonces, por eso que le da un poco miedo. Tú te refieres ahí a la Corte Suprema. La Corte Suprema. La Corte Suprema. Entonces, de los 9, tenemos 3 que son demócratas o que por lo menos que no son republicanos, y 6 que sí son republicanos, y 3 lo puso directamente este señor. Entonces, se ve un poco difícil el tema de cómo ir en contra de él. Y entonces, mucha gente dice, ¿qué va a suceder si no, nada va a cambiar? Pero si entra la mayoría del partido que es de la oposición, en un dicho, ellos sí tienen derecho a hacer investigaciones, ellos sí tienen derecho hasta de sacar un presidente si encuentran cosas que son ilegales o que son en contra de la ética. Entonces sí, hay muchas cosas que se puede hacer, pero el tema es tiene que ganar la mayoría. Y eso es la parte. Hay bastante tela que cortar porque, bueno, causales habría muchísimo y en Venezuela, para cerrar el tema de la actual administración, te diría, como decimos en Venezuela, pan y circo. Y pan y circo fue lo que vimos ayer con el tema del UFC, etcétera, etcétera. Pero ni quiero hablar de eso porque de verdad no merece la pena. Es un tema complicado. El tema, te pregunto, otro ejemplo que te iba a poner, te puse antes de la pausa, el tema de estas dos personas de asylum pending, ¿no? Luego de sus entrevistas. Otro ejemplo que te pongo, una persona por un tema médico estaba solicitando extensión y en la notification o en la notice, o sea, en la carta que le llega la respuesta, dice, bueno, tiene tantos días para volver a enviar más cosas porque usted proviene de un país que fue designado como no seguro, por ser venezolana la persona. Entonces, obviamente ahí entra el tema de los prejuicios y de que no hay igualdad para las personas, porque mira, tengo todas estas pruebas, es un tema médico, aquí están todos los exámenes, todo, pero nada, no, pero usted proviene de Venezuela, entonces usted es viene de un país que es peligroso para nosotros y de hecho cita al presidente en la fecha tal, designó a su país como tal y tal. Entonces obviamente hay un tema de discriminación, por decirlo menos, ¿no? Sí, exactamente. Y eso sigue pasando desafortunadamente porque
Los que se encargan, lo malo es que lo que mucha gente no entiende, desafortunadamente, UCIS y hasta la Corte de Inmigración. La Corte de Inmigración técnicamente no es independiente. ¿Por qué? Técnicamente hay tres, como de esos tres ramas de gobierno. Inmigración debe ser bajo la parte judicial, pero en realidad no es, porque la parte de inmigración no existía hasta el año 2000. Cuando en el año 2000 se vieron que había tantos casos de inmigración que ellos decidieron bajo el Departamento de Justicia crear un tipo de tribunal. Entonces, No, ¿qué pasa? Ese tribunal de inmigración todavía sigue debajo del Departamento de Justicia, que es debajo del presidente, de la parte ejecutiva. Entonces, no hay esa independencia como él debe ser. UCIS es debajo de esa parte ejecutiva también. Entonces, también cuando cambia el presidente, puede cambiar la política de estas dos organizaciones. También ICE, ICE viene debajo del Departamento de Seguridad Nacional. Pues todo eso y Seguridad Nacional se encarga de UCIS también ahora. Entonces, cuando desafortunadamente una cosa que iba a hacer el presidente Biden es poner muchas cosas como ley, porque él sabía que iba a tratar de cambiar las cosas. Pero cuando tú pones las cosas como ley, es mucho más difícil cambiarlo, pero es simplemente en la política de la compañía, en la política de la organización. Si viene un otro presidente, simplemente lo puede cambiar. Y eso es lo que está sucediendo. Hay ciertas cosas que él no puede cambiar, pero hay ciertas cosas que simplemente por pelear con las ONG están haciendo un buen trabajo, por eso que no están haciendo todo lo que quieren, porque esas ONG yo le doy como mucho respeto a ellos por esa pelea que están haciendo con esa administración, porque, por ejemplo, el tema de mandar a la gente a un tercer país, eso estaba como fuerte. Al final del año empezaron con eso. Casi cada vez que iba a la corte me decían, vamos a mandar tu cliente a Honduras, a Ecuador, a Guatemala. Y yo dije, ¿qué es esto? Pero dice, no, que los Estados Unidos tienen un acuerdo con esos países que van a aceptar personas para seguir su proceso de asilo. Entonces nosotros no nos poníamos a pelear y decir, no, que no estamos de acuerdo, pero se le hace muy difícil al juez ir en contra porque el juez trabaja para el Departamento de Justicia, que ellos recibieron una orden, mira, ustedes van a hacer esto. Entonces, pero Dayan, eso es sumamente grave porque estamos hablando que se supone que este es un país libre, democrático y con independencia de poder. Pero si si un juez no tiene autonomía y tiene que actuar por lo que le dicen en una llamada, entonces no hay ninguna diferencia con el chavismo que tiene oprimiendo a mi país por 27 años. No hay ninguna diferencia. Es exactamente igual. Bueno, yo desde... Eso es sumamente grave. Yo, no, eso era horrible. Yo puedo decir, desde los últimos 2 meses no he visto tanto que están haciendo esto y es porque estas ONGs están llevando al gobierno a la corte, al tribunal, están haciendo demanda que no, uno no puede hacer eso. Entonces, como eso está en litigio ahora, pusieron una pausa un poquito pequeño, porque yo no estoy viendo eso desde 2 meses, pero antes era como que, y ni siquiera estamos hablando de la corte final. En la primera audiencia tú ibas y te decía, bueno, vamos a mandar tu cliente a Guatemala. ¿Qué? Mi cliente es venezolano, ¿cómo lo vas a mandar a Guatemala? No, él puede ir a Ecuador. Entonces, había una pelea y nosotros siempre tratamos de oponer, pero era difícil. Ganamos algunos de esas oposiciones, pero ¿qué pasó? Los jueces que dijeron que no estaban de acuerdo o que no estuvieron de acuerdo, pues los sacaron. Y estos jueces ya no lo ven. Entonces, todos estos jueces que decía al principio, no, no vamos a mandar a la gente a ese tercer país, se tuvieron que jubilarse. Y entonces tú veías, no, ese juez no está ahí. En Orlando, Orlando perdió 5 jueces, muchos de esos jueces que decidieron jubilarse porque no estuvieron de acuerdo. Y ahora entraron 3 nuevos jueces en Orlando que son abogados militares. Entonces, los militares son como, bueno, capitán, lo que tú me digas. Entonces, es difícil ahora. Increíble que estemos viendo cosas así y para cerrar este tema, y lo digo yo muy responsablemente, a título personal, xenofobia pura y simple. Eso es lo que está imperando lamentablemente. Te pregunto, Dayan, a pesar del cambio de algunos distritos
electorales en distintos estados, a pesar de ciertos temas de intimidación, etcétera. ¿Tú crees que igual en estas elecciones de medio término el partido de gobierno, el Partido Republicano, va a perder la mayoría? Yo pienso que sí, porque hay mucha gente, y no solamente en los Estados Unidos, otros países, Naciones Unidas, que van a estar vigilando esas elecciones. Entonces vamos a ver mucha gente de países, de entidades internacionales vigilando las elecciones, y por eso que yo pienso que no van a poder como hacer lo que quieren. ¿Me entiendes? Yo no estoy diciendo que no lo va a intentar. Yo no estoy diciendo que no va a haber trampa. Bueno, el tema de la redistribución de los distritos electorales es una maniobra para evitar perder algunos distritos, ¿no? Oh, ya, eso exactamente es así. Entonces lo hacen como, lo llaman aquí como gerrymandering. Entonces que toman como, yo le digo así, como imagínate como Orlando, Orlando es muy demócrata. Entonces, si ellos quieren cambiar el distrito y te dice, bueno, y el sur de Orlando es muy republicano, entonces cortan ese pedacito al sur. Bueno, ahora ese pedacito pertenece a la parte que es mayoría republicano. Y ese pedacito también va a esa parte que es mayoría republicano. Entonces, ahí la ciudad de Orlando nunca va a tener suficiente poder para tener un congresista que es demócrata, como siempre ha sido. Orlando es muy demócrata, Tampa, Miami, las ciudades grandes. La gente me dice que Florida es un estado muy diverso. No, hay diversidad en las ciudades grandes, pero cuando te vas como a las zonas más rurales, no es así. Es republicano, ¿no? En las zonas rurales. Exactamente. Entonces, Sí. y desafortunadamente las leyes no se hacen en Orlando ni en Miami, se hacen en Tallahassee. Entonces, esa zona es mucho más rural, la gente piensa diferente, no son acostumbrados tal vez a ver a tanta gente de diferentes países. No, hay una gran diferencia entre Miami y Tallahassee. Lo sé, he estado por allá unas 2 veces y es otro mundo, es otra cosa. Y bueno, sí, es un pueblito, ¿no? Pero es un tema interesante y cómo funciona, ¿no? El tema político acá. Sin duda esperemos que salga lo mejor. También vienen las de gobernador son también a final de año, ¿no? Y eso va a ser difícil, ¿no? Porque, bueno, yo quería como el alcalde de Orlando, porque él era un buen alcalde. Él era sheriff del condado de Orange, y él era un buen sheriff y ganó como para ser como alcalde, y él fue un buen alcalde, pero desafortunadamente dijo que descubrió que tiene cáncer. El tema de Entonces salud, no va a sí. seguir. No va a seguir. Entonces ahora no estoy tan segura de quién va a subir. Yo sé que hay una mujer que se postuló. Hay también el congresista, como que él fue congresista, David Jolly. Y hay una mujer que se llama Dana Marie, y ella también se postuló. Entonces, vamos a ver quién puede ganar. Lo que pasa es que las primarias están en agosto. Entonces, lo que gana en agosto va a ir en contra al final. Entonces, pasado el mundial son las primarias. Y en el caso de los republicanos, ¿quién van a nominar? ¿O tienen también primarias? déjame ver si no es como, yo estaba pensando en Ashley Moody, porque también tenemos la otra cosa muy grande, que es lo de senador, para reemplazar a Marco Rubio. Porque, ¿qué pasa? El gobernador DeSantis puso a Ashley Moody, que sí, ella era... él la designó, y si mal no recuerdo, ella era fiscal, ¿no? Ella era fiscal general del estado de Florida. Entonces, básicamente el fiscal general fue Pam Bondi. Cuando pasaron a Pam Bondi a fiscal general de todo el país, cuando subió el presidente, él puso a Trump, a Ashley Moody. Entonces, Ashley Moody ahora se cambió de fiscal general a senadora, pero ahora le toca de verdad hacer campaña y ver si ella puede ganar. Entonces, técnicamente eso es para los senadores, y para la parte de senadores tenemos David Jolly, tenemos la mujer Dana Marie, que ella es más una educadora, y David Jolly fue congresista en Washington para el Partido Republicano, y después se cambió a demócrata. Entonces, vamos a ver para eso. Para lo del gobernador,
yo creo que hay algunos, hay Fishback, hay Angie Dixon, que Angie Dixon es senadora en Tallahassee, pero al nivel del estado. Y ahora ella se está postulando para ser como gobernadora. Ella también viene de ese mundo de educación, como tiene una maestría en educación y está empujando para mejores escuelas en mejores universidades o por tal vez universidad gratis. Ya, Están hablando de tal vez hacer leía eso. el otro día leía algo que me asombró, una noticia hace 2 días, Ujú, que decía que 7 escuelas en el condado de Orange iban ujú, a cerrar por falta de presupuesto. Y yo ujú. dije, wow, wow, o sea, se está destinando $90 millones para el tema migratorio en la Florida. El Ya, gobernador firmó la orden hace una semana, ujú. pero están cerrando 7 escuelas. O sea, no entiendo, la verdad, no ¿Y qué entiendo. va a pasar? Esas Porque son las prioridades. Esas ya, son las prioridades. Orlando es una ciudad con mucha gente. Como la población en Orlando actualmente está creciendo porque como la zona donde yo vivía no teníamos como congresista, pero no congresista al nivel nacional, congresista para Tallahassee. Tú sabes cómo tenemos senadores y congresistas El para estatal. cada, El como, no estatal. sé cómo le dicen, parroquia o algo así, como cada parroquia. County, condado, condado. Condado, ajá. Entonces, en mi comunidad no había, entonces, pero ha crecido tanto que ahora vamos a tener nuestro propio como congresista para mi zona, porque dice que la ciudad está creciendo mucho para Tallahassee. Entonces, imagínate, y tú vas a quitar o cerrar 7 escuelas. Entonces, vamos a tener niños en escuelas con demasiado niños y una sola maestra que no puede aguantar con tal vez 40 niños en la clase. ¿Y para qué? ¿Dónde estamos gastando dinero? ¿Para arrestar a más personas inocentes? Que Sí. porque tomaron, no pararon en el stop Sí, al no, tiempo. obviamente es un tema, bueno, ya lo conversamos y también Ujú. vemos como el dinero para el tema de las alertas y el tema de los huracanes y desastres, también Sí, han quitado presupuesto para destinarlo a eso, pero bueno, es un oh, tema, sí. es un tema político, un tema racial y un tema religioso para muchos y bueno, Yo he esperemos, visto, esperemos que vengan tiempos mejores con ese tema. Yo he visto, quiero decir de eso, porque el tema de huracán en Florida es fuerte, ya sabe esto. Y yo he visto como un señor que hacía, como él hace las noticias y él trabaja simplemente en como el clima. Y él hizo su YouTube para trabajar en eso porque dijo que le cortaron el presupuesto en el trabajo, entonces que como no va a poder como dar tanta información porque dicen como eso es un gasto de dinero. Entonces, él hizo su propio YouTube porque dice que él quiere que la gente sepa cuando está sucediendo algo para Y los los huracanes. los huracanes no van a parar y esta es una zona No, de huracanes y siempre va a haber y claro, y lamentablemente siempre suceden cosas malas, pues hay muertos, hay inundaciones, se va el sistema eléctrico, etcétera, y bueno, obviamente es importante tener un fondo para emergencias, pero bueno, las prioridades de algunos no son las más sensatas, esperemos que en el estado de Florida eso debe ser top prioridad. sí, esperemos, Dayan, que en algún momento regrese el sentido común y la justicia y el debido proceso para las personas y las personas que han hecho las cosas bien siempre y que siempre eh, han cumplido con todos los requisitos que le han pedido y bueno, tengan su derecho a un trato justo y bueno, si y el que se deba ir, bueno, tenga tiempo y se le permita, bueno, usted tiene tantos meses, usted organice sus cosas, pero que sean las cosas de manera justa y no que traten como delincuentes y Sí, como, sí, como desafortunadamente eso está sucediendo. Yo estoy como todo el mundo esperando noviembre. bueno, vamos a ver, esperemos que tengamos buenas noticias y para esa época probablemente haremos nuevamente un contacto contigo para hablar un poquito de cómo estuvo esa jornada electoral y los resultados. Me Dayan, mil gracias. encanta. Antes de despedirte, me gustaría que podamos compartir igual
mañana en YouTube vamos a poner tus coordenadas, pero recuérdame dónde te pueden seguir para si alguien quiere hacer una consulta contigo para el tema migratorio. Sí, perfecto. Estamos en redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, @Claxton Law Group. Y el website también es claxtonlawgroup.com. Y nuestro número de teléfono es 321-204-4116. Eso con WhatsApp es más fácil. 321-204-4116 porque tenemos mucha gente contestando nuestro WhatsApp todo el tiempo hasta las 9 de la noche. Entonces, muchas veces es más fácil si nos contacta por WhatsApp. Si no te respondemos inmediatamente, vamos a responder el siguiente día. Pero definitivamente por WhatsApp es lo más fácil porque tengo como 4 personas que contestan el WhatsApp todo el día. Buenísimo. Hoy en día eso, aprovechar la tecnología. De todos modos, mañana cuando subamos el programa ponemos todas las coordenadas ahí para que la gente la vea, pero ya saben, at Claxton Law Group, ¿correcto? At Claxton Law Group. Instagram y YouTube. Perfecto, en YouTube, en Instagram y ya saben a través del número que Dayan compartió. De todos modos, más tarde se lo pido para que mañana lo podamos compartir en nuestro canal de YouTube y puedan contactarlos en caso de así requerirlo. Muchísimas gracias, Dayan. Ay, gracias. Mucha suerte, sea por tus padres, tus orígenes. Mucha suerte con Haití en los próximos 2 juegos. Que les vaya muy bien. Mucha suerte. Ojalá, sí. Estamos claro, ahí. Claro que sí. Y también mucha suerte para Estados Unidos, que tuvo un muy buen primer juego, por cierto. Le ganó a Paraguay de manera contundente, 4-1. Bueno, que ambas selecciones lleguen bien lejos. Y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ay, gracias por tenerme. Feliz día o feliz noche, ya es tarde. Feliz noche, gracias, Dayan. Esa fue nuestra invitada de hoy, Dayan Claxton, del grupo Claxton Law Firm, o Claxton Law Group, perdón. Los pueden buscar en Instagram o YouTube y, bueno, pueden contactar a Dayan y a su equipo en caso de que lo requieran. Un tema bien complejo. Yo pensé que, o sea, obviamente hablamos de inmigración, de cómo están las cosas, pero inevitable tocar también el tema político. Y bueno, y quiero recordarles que todos los comentarios y opiniones son mías, personales. Y bueno, y siempre trato de hacerlas con el mayor de los respetos. Hablando de mundial, en estos 3 minutitos que nos quedan, 2 minutos, acaba de terminar hace unos minutos el juego Uruguay-Arabia Saudita. Bueno, 4ª selección Conmebol que hace su debut. Culminó 1-1 el juego, un empate, bueno, importante para el reino de Arabia Saudita. Y quizá Uruguay era el favorito en el papel. Recordar que Brasil empató con la actual campeona de África y semifinalista del mundial anterior, Marruecos, a un gol también. El anfitrión Estados Unidos de manera contundente goleó a Paraguay 4-1. Y Ecuador, que debutaba el día de ayer, perdió 1-0 ante la africana Costa de Marfil. O sea que, bueno, las selecciones del sur de América, de las 6, ya debutaron 4. 2 empates, 2 derrotas. Y mañana debuta Argentina, que es la actual campeona del mundo. Y nos queda Colombia, que debuta el día miércoles. O no, el mismo mañana martes, pero en la noche, ya casi miércoles. Casi 12 de la noche. Debuta, ahí ya estarían todas las selecciones Conmebol. Y bueno, falta por debutar las grandes. Hoy lo hizo España, que no pasó el empate ante, en teoría, débil Cabo Verde. Falta por Alemania, bueno, debutó de manera contundente, 7-1 fue su victoria, pero falta un Noruega, que clasificó de manera invicta. Falta Francia y Argentina. Y Portugal. Esas son de las selecciones más fuertes junto a Argentina, que juega mañana, las que aún no han tenido su primer juego y bueno, las que parten de esas que parten como favoritas, hasta ahora han jugado Brasil y España únicamente. Vamos a ver qué tal. Bueno, y ahorita hay un juego, a las 10 de la noche hay otro juego, el último, el que cierra la jornada. Pendientes ahí de cómo se desarrollan los juegos.
de mi parte despedirme. Muchas gracias a todos. Disculpen que al comienzo del programa tuvimos ahí, o sea, yo no tenía retorno y creo que menos mal que leí el mensaje de Efraín y arranqué con un poquito de retraso, pero bueno, ahí estuvimos con todos ustedes. De mi parte, bueno, cuídense mucho. Nos reencontramos el viernes, Dios mediante. Y esto fue todo en la edición de hoy de Caja Musical. Chao. Esto fue Caja Musical. Gracias por la compañía. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @Caja Musical _ y nuestra página de Facebook Más 100 FM. O mantente actualizado visitando nuestro blog cajamusicalve.blogspot.com. Hasta la próxima. WUOHLP, Union Park, Orlando. Más 100.7. Porque tus oídos merecen más. Regresando a la escuela, sí tenía miedo.